Muy bien, vamos a continuar. Bien, no se olviden de los cerebrocitos. Es como una fusión, ¿no? Una fusión de esfingolípidos con glicolípidos. Por eso son esfingolípidos. Bien. Te dice, un poquito. Ya. Es cierto, te dice, la doble hélice de ADN, es doble hélice, se puede recombinar fácilmente por calentamiento suave porque las dos cadenas están unidas por enlaces fuentes de hidrógeno. ¿Cuándo se une el ADN? ¿Cuando está la temperatura baja o cuando está la temperatura alta? Cuando la temperatura está alta se separan. Cuando la temperatura baja se unen, se pueden unir. No cuando está la temperatura mayor, ¿no? Bien. Otro. En las plantas, todos los triglicéridos son líquidos a temperatura ambiente y son conocidos como aceites vegetales. Los triglicéridos en las plantas los vamos a denominar como aceites vegetales, pero tu librito te decía no todos, ¿no? O sea, la mayoría, pero no todos. Bien. Siguiente, vean cómo es cito, ¿no? Cómo es cito te ponen preguntitas para caer. Sigamos. En relación a los lípidos estructurales, es cierto. Lípidos estructurales. Los glicolípidos, acuérdense, lípidos con azúcar, tienen extremos polares formados por hidratos de carbono, especialmente de glucosa, habíamos dicho la de galactosa, ¿no? Bien. Entre los principales glicolípidos se encuentran los gangliósidos, que tienen carbohidratos muy complejos. Esto lo habíamos visto, ¿no? Esto ya hemos repetido, ¿no? Bien. La pregunta 2 está bien. El inciso B, ¿no? Sigamos. Entre los lípidos comunes en las membranas celulares se encuentran lípidos comunes, acuérdense. Se encuentran los fosfoglicéridos, ya, esfingolípidos y el colesterol. Ya, podemos clasificarlo ahí, ¿no? Acuérdense, los esfingolípidos estaban ahí metiditos aquí, ¿no? No, metiditos incluso en el grupo de los fosfolípidos. En los fosfolípidos, ¿ya? ¿Está bien? 2. Los fosfoglicéridos que se encuentran en la membrana son fosfatidilcolina, ¿sí? Fosfatidiletanolamina, el que tomaba, ¿sí? Fosfolipina, nada que ver, ¿no? Fosfoserrina, aquí dice fosfacerosina, ¿no? Ya. Incorrecta, ¿no? Solo la pregunta, inciso A es correcto. 2, el otro, te dice, 1, los lípidos son componentes importantes de las membranas celulares. Sí, hay mucho lípido en la membrana, el colesterol hay, el fosfolípidos y demás. 2, el metabolismo celular se debe a la actividad de las enzimas. Sí, las enzimas están metidas, acuérdense, están relacionadas mucho con el metabolismo por anabolismo, catabolismo y demás, ¿no? Obviamente el que les manda es el jefecito, pero ellas están metidas. 2, la hibridación. Acuérdense, hibridación es unir dos cosas, mezclar dos cosas. La hibridación molecular permite caracterizar, demostrar bien las moléculas de ARN y ADN, ¿no? La hibridación. Bien, seguimos. Todo es correcto. Otro, en relación a los lípidos, es cierto, te dice. Los lípidos estructurales son moléculas largas y equipadas con, acuérdense, equipadas, ¿no? Por eso el dibujito tiene hartas cositas, los lípidos estructurales. En cambio, los lípidos de reserva nutritiva, casi no, ¿no? Bien, son moléculas largas y equipadas con extremo polar, sí, les gusta el agua, y una cadena apolar no ionizada, ¿no? Es decir, una apolar que no le guste el agua. Bien, 2. Los lípidos que realizan un papel esencialmente estructural formando parte del sistema de membranas, ¿sí? De las células son los fosfolípidos, ¿sí? Los glicolípidos y el famoso colesterol, ¿no? Sueltito.
metiditos en la membranita, ¿no? Estos son nuestros tres grupos principales, los tres grupitos principales y de ahí hemos ido desglosando, ¿no? Se dice, en relación a lípidos es cierto, los lípidos de reserva nutritiva, el primer grupito grande, ¿sí? Son compuestos formados de triglicéridos, ¿no? De ácidos grasos combinados con glicerol. Ahí están los monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, ¿no? Con enlace fosfodiéster, solo era enlaces éster. Este enlace fosfodiéster, ¿dónde está? ADN, ¿se acuerdan? Entre los nucleótidos se unen por enlaces fosfodiéster, que está entre, ¿no? Entre dos. Aquí está el fosfato, y ahí va a unirse en con esos dos sitios que vemos en los nucleótidos, ¿no? Que se forman por la remoción de agua, sí, pero no era fosfodiéster, solo era éster, ya está. Los triglicéridos se sintetizan mediante la adición de un ácido graso por vez, sí. Sí, va a ser un hito, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, que son 3. Bien. Le dice, en relación a los lípidos es cierto. Le dice, los lípidos se definen por su solubilidad en disolventes orgánicos no polares y no por la estructura química. Sí, eso era, ¿no? Incluso, y más adelante sí te hablaba del cloroformo y demás. Bien. 2. La vitamina A para la piel, les he dicho. La vitamina E para la piel, les he dicho. Y la vitamina K hemos hablado. ¿Pero la B hemos hablado? No, ¿no es cierto? No hemos hablado de la vitamina B. Porque esta vitamina B es hidrosoluble, no es liposoluble. ¿Sí? Y ve ahí te lo han metido, ¿no? Estos tres, sin ¿son lípidos dotados de importantes actividades fisiológicas? Sí. ¿No? O sea, metidos en relación a lípidos, nos diferimos, en relación a lípidos. Obviamente las vitaminas son importantes, pero si estamos hablando en relación a lípidos, es menos ¿no? Solo la primera es correcta. Seguimos. En relación a los triglicéridos, es cierto, se dice, los que contienen muchos ácidos grasos saturados, acuérdense, saturado, ¿cómo era? ¿Doble enlace o un solo enlace? Un solo enlace, ¿no? Son sólidos o semisólidos a temperaturas bajas. Esa temperatura ambiente, ¿no? Ambiente. A temperatura ambiente. Bien. No es a temperaturas bajas, no necesita temperatura baja. A una temperatura ambiente, ellos están sólidos. Acuérdense, como están ordenaditos, como no están choquitos, se va a estar siempre apretito. Por tanto, sólido. Bien. La abundancia de ácidos grasos insaturados. Si yo tengo hartos chuequitos, hartos piecitos chuequitos, esto va a ser inestable, cuyas moléculas tienen forma irregular, ¿sí? Y permite la ordenación de las moléculas para formar el estado sólido. O sea, esto me va a ayudar a ser sólido o como aceite inestable, líquido, ¿no es cierto? Bien, eso no es correcto. Y te lo han cambiado, ¿no? O esto podríamos haber cambiado también. Bien, seguimos. Pues ninguno aquí es correcto. Te dice, es cierto que las proteínas y la actividad enzimática va a formar, esto está ya más tema de títulos anteriores, ¿no? Microtúbulos, filamentos intermedios, complejos de miosina, sí, todo esto de aquí, ¿no? Metiditos. Entonces la respuesta es D, ¿no? Bien. Bien, ahora ya hemos hablado de todos estos de aquí. Todos estos de aquí. Vean, lípido, lípido. Es importante este cuadrito tenerlo para hacer la diferencia, ¿no es cierto? Porque cuando nos habla de todo enredado, medio que es complot. Pero con este cuadrito importante, o este formatito. Y de aquí ya podemos desglosar, ¿no es cierto? Poner mapitas. Más adelante vamos a ir publicando ya más material como mapitas, ¿no? Para ubicarnos en el espacio. Más relacionado con este tema, ¿no? Bien. El colesterol, el ultimito, el más chiquitito, ¿no? El colesterol es un esterol, es un compuesto que contiene el núcleo ciclopentano perhidropenantreno. Este es ese ciclo, este nombre vamos a decir, ¿sí? Esto de aquí, este largote que vemos aquí, ¿no?
que tiene 17 carbonos. Vean, aquí está el número 17. Harto, ¿no? Es un nombrecito largo. Cuando hablen un nombrecito largo, es de este que están hablando del colesterol, ¿no? Ciclopentano peridofenantreno. Bien. Con un hidroxilo en el carbono 3. Vean, aquí estoy carbono 3 y aquí está su hidroxilo. Un hidroxilo en el carbono 3. Y una cadena alifática, una cadena libre, una cadena libre. ¿Sí? Con 8 o más átomos de carbono unidos al carbono 17 del núcleo. Aquí vean, digamos, imagínense que hay 8 carbonos o más, si quieren. ¿Sí? Unidos a qué carbono dice? Al carbono 17, al carbono 17 está ahí viniendo. ¿Sí? Sigamos. No se olviden de esa letra larga, ¿no? Presente en la membrana plasmática de las células animales. Vean, aquí tengo mi membrana plasmática. Estos amarillitos son mi colesterol, chiquititos, si ustedes comparan con los fosfolípidos chiquititos. Y vean, ¿hay harto como los lípidos? No, hay poquito, pero es importante que haya, ¿no? Hace que la membrana esté un poquito más estable, ¿sí? Porque son como poner palitos, ¿no? Y los representamos como él, ¿no? Tiene una cantidad mucho menor en membranas de mitocondrias y las membranas de lo que va a ser el retículo endoplásmico, ¿sí? Reduce la fluidez de las membranas, ¿sí? Por eso, mientras más palitos yo tenga, más duro es mi pared, ¿no? Mientras menos palitos, más ligerito. ¿Y dónde hay menos? Donde hay menos mitocondria y retículo endoplásmico, menos colesterol. Bien. Aquí está, vean, su tatuaje, ese nombre largo, vean, carbono 3 y el carbono 17 que hemos dicho, que estaba unido, esos 8 carbonos más. Bien, ahora te dicen, las células de las plantas no contienen colesterol, ¿sí? Se sustituye por otros esteroles. Esta formulita es específicamente del otro esterol que estamos hablando, que son los fitoesteroles, ¿sí? Estos fitoesteroles, esto es su formulita, ¿sí? Se ve, si ustedes notan, es parecido al colesterol de nosotros, ¿no es cierto? La diferencia ahí está en su carbono 17, ¿no? Que tiene ahí 8 carbonos puede tener. Esto es la formulita del fitosterol. Por eso aquí está Rafita con tatuajes para que te acuerdes de un paisaje, ¿sí? Que no hay colesterol en las células vegetales, sino fitoesterol, ¿sí? Bien. La presencia de largas cadenas hidrofóbicas en los lípidos permite la interacción hidrofóbica para formar la bicapa lipídica de las membranas. Vean, ustedes saben, sus colitas ayuda a que se unan. Es un tipo de unión débil. Acuérdense, unión, ni siquiera lo podemos llamar como enlace, ¿no es cierto? Tu libro te decía, no podemos llamarlo enlace, sino una interacción, porque realmente es una interacción, ya que no gasta energía y demás. ¿Okay? Bien. La fijación de las proteínas integrales de la membrana. Ustedes saben que aquí que hay proteínas en la membrana. Aquí tengo una proteína, por ejemplo, ¿no? Que parece una proteína como un porito, ¿no? Como transportadora. Aquí hay otras proteínas y demás, ¿no? Las que atraviesan, ustedes saben que son llamadas proteínas transmembrana o proteínas integrales, proteínas intrínsecas. Vamos a ir hablando más que todo en tema 5 de membrana, ¿sí? Todas las proteínas, ¿no? Le dice, se produce por la interacción de partes hidrofóbicas. Aquí tengo mi proteína. Aquí están las cabecitas de los lípidos, su colita. Aquí también va a estar su cabecita con colita. Vean, si yo sé que a esta colita no le gusta el agua, por tanto a esta partecita de la proteína no le tiene que gustar el agua, ¿sí? Porque va a estar en relación con las colitas de estos fosfolípidos. Igual esta parte, ¿no? Porque aquí va a haber otros fosfolípidos. Pero la cabecita, donde está la cabecita, ¿sí? De este fosfolípido, a esta partecita pues le va a gustar el agua, le tiene que gustar el agua porque es polar, ¿no es cierto? Aquí, estas partecitas de la proteína es polar, coincide con la cabecita del fosfolípido.
Por eso se dice, ¿no? Se produce por la interacción de partes hidrofóbicas con los que son hidrofóbicos, pues, ¿no? De las moléculas de estas proteínas con los lípidos de la membrana, ¿sí? Eso vamos a ir viendo en membrana también, el tema 5, ¿no? Todos los que odian el agua, uniditos. Todos los que no odian el agua, separaditos, ¿no? Y es por eso que esta proteína va a poder estar en la membrana, puede estar en la membrana, pero es gracias a eso, ¿no? Gracias a eso. Aquí hay partes que le gusta el agua y también hay partes de la proteína que no le gusta el agua. ¿Sí? Obviamente por aquí adentro le gusta el agua, ¿no? Por eso van a dejar pasar cositas. Bien. Te dice, la interacción hidrofóbica también es importante en el transporte de lípidos en el plasma. Aquí tengo este carrito que se va a llamar la albúmina, ¿sí? La albúmina. Y atrás, digamos, tiene una tipo chatita o algo, donde están cargando unas hormonas esteroideas o algunas similares, ¿no? Te dicen, los esteroides circulan unidos a una región hidrofóbica. Imagínense que esta parte de esta albúmina no le gusta el agua, ¿sí? Y como no le gusta, por esa forma puedo cargar a alguien que no le guste el agua, ¿sí? Su pasajero es alguien que no le gusta el agua, ¿sí? Le cargo, ¿sí? Y de esa forma voy a poder trasladar en la sangre, ¿no? Bien, unidos a una región hidrofóbica de la molécula de albúmina soluble en agua. Acuérdense, la albúmina tiene llantitas que le gusta el agua, es por eso que puede ir tranquilo en el plasma, ¿no? Bien. Y aquí te resume, vamos a ir viendo esta tablita, el tema 3, ¿no? Prácticamente. Hemos hablado de los jefes, ¿sí? Su función es informativa. Hemos hablado de los lípidos, su función es más esto, ¿no? Energética, por este primer lugarcito, ¿sí? Su función estructural, hemos visto, también informativa en cuanto a las hormonitas, ¿no? Hemos visto aquí reserva energética y estructural, que hemos visto que aquí están los lípidos más equipados, ¿no? Hemos hablado de proteínas y hemos visto todas sus funciones y también un poquito de energía. Pero ahora nos falta hablar de los polisacáridos, que no es tanto, ¿ya? Bien, acuérdense, los lípidos tienen menor diversidad funcional que las proteínas y polisacáridos, y las proteínas tienen demasiadas funciones, ¿no? Presentan una función estructural y energética. Tiene una función estructural y energética. E informativa, poquito, ¿no? Poquito. Su actividad informativa se limita a algunas hormonas esteroideas, ¿no? Esteroides. Acuérdense, chismositos, no van a ir a avisar, pero es poquito su información. Los mayores con información, los jefes, los jefes. Bien. Ahora estamos viendo los polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos son los globitos, ¿sí? Forman reservas nutricionales. Reservas nutricionales. Acuérdense, los lípidos hemos hablado de reserva nutricional. Sí, reserva nutritiva vamos a hablar. Los polisacáridos también nos van a dar energía, ¿no? Y se unen a las proteínas para formar glicoproteínas, proteínas con azúcar, ¿sí? Tanto en función enzimática y estructural. Vamos a ir viendo más adelante que pues los globitos tienen mucha importancia, ¿no? Los azúcares. ¿Sí? Y proteoglicanos que tienen una función estructural. ¿Sí? Hemos visto que los proteoglicanos, aquí tengo una proteína y aquí están unidos estos glicosaminoglucanos y por eso se ve como antenita y todo en conjunto se llama proteoglicano, que vamos a ir viendo igual en otros temas más a detalle. ¿Sí? Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, ¿no? Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos, ¿no? Varios monosacáridos unidos de forma un polisacárido, ¿sí? Hay polisacáridos con moléculas lineales, así rectitas como estas, bonitas, y otros tienen moléculas ramificadas, ¿no? Salientes como arbolito, ¿sí? Bien. Algunos polisacáridos, varias pelotitas unidas, consisten en repetición de un único tipo de monosacárido. Es decir, aquí voy a puro pelotitas amarillitas, ¿no? Por tanto, vamos a llamar polisacáridos simples, como son iguales todos, vamos a decirles homopolímeros, porque no hay diferentes, no hay diferentes. Y te pone un ejemplo del almidón y el glucógeno, ¿sí? El almidón es un polisacárido, el glucógeno es un polisacárido, y son polímeros simples de D-glucosa, no contienen otro tipo de molécula, tienen glucositas simples, ¿no? Polímeros simples, no heteronales. ¿Bien? A estos dos. Reserva de las células vegetales, reserva de nosotros el glucógeno. Bien.
Los polisacáridos complejos, heteropolímeros distintos, ustedes son hetero o homo, no lo sé, pero bueno, entonces heteropolímeros, ¿no? Los heteropolímeros son distintas pelotitas, ¿no? Distintas pelotitas. Me acuerdo una vez que les preguntaban en entrevista, usted les decía, ¿no? ¿Esto es heterosexual o no? Y a veces uno por no saber la diferencia, uno se puede equivocar, aunque sepa lo que es, ¿no? Pero conociendo el término, es bueno saber, ¿no? Para que no nos equivoquemos en las respuestas, por ejemplo. Bien. Entonces, los polisacáridos complejos, es decir, heteropolímeros distintos, ¿sí? Más de un tipo de monosacárido, vean, hartas pelotitas de diferente color son menos frecuentes en las células, ¿sí? ¿Qué te quiero decir ahora? ¿Qué es más frecuente que esto de aquí? Esto de aquí. Glucosa, tenemos harta glucosita, si quieres, ¿no? Es más común esto que esto de aquí, que haya diferentes monosacáridos, ¿sí? Bien, aquí están los polisacáridos. Vean cómo está su orden: energética, estructural y también informativa. Pero ¿quién está en primer lugar? Energética, ¿no? Los polisacáridos asociados con la superficie exterior de la membrana celular, aquí apoyaditos estos azúquitas, ¿sí? Desempeñan un papel estructural e informativo. Y vamos a ir viendo incluso en otros temas, ¿sí? Que hay complejos, complejo mayor de discompatibilidad, hay muchas glicoproteínas que son más de señalización receptora, ¿sí? El receptor es pues como un chismosito también, ¿no? Muchas veces formando parte de moléculas de receptores. Los receptores tienen azuquita, no se olviden, azuquita. Gran parte son glicoproteínas, ¿sí? O como reserva de nutrientes que la célula utiliza cuando hay necesidad metabólica, ¿no? Entonces, acuérdense, tiene función energética, estructural y también informativa, ¿no? Todos tienen informativo, si ustedes ven, informativo. Todos tienen información, son chismositos todos, ¿no? El más chismosito obviamente no es esta gente. Pero cada uno tiene su grupito, ¿no? Su grupito. Los más energéticos, lípidos y polisacáridos. Esto es más energía para largo plazo y esto es para corto plazo. Las proteínas, sin embargo, tienen función energética, pero acuérdense, les he dicho que es poquito. Bien. Los polisacáridos de reserva, ¿no? Los polisacáridos de reserva son el glucógeno en las células animales, ya saben, es nuestro depósito, son depósitos, nuestras basuritas ahí, ¿no? En la oficina me refiero, ¿no? El almidón en las células vegetales. Obviamente esta basurita nos sirve, ¿no? Son polímeros de D-glucosa, ya les hemos dicho, ¿no? Polímeros de D-glucosa, polímeros simples, ¿sí? Porque están formados por el mismo monosacárido. Acuérdense, polímeros de D-glucosa. El glucógeno se produce en el citoplasma de las células animales. Ahí estamos produciendo el glucógeno, ¿no? Y hemos visto en el tema 1 que te decía, ¿no? El glucógeno está en el citoplasma, pertenece ahí adentro. ¿Sí? Son granulitos, incluso te decía, ¿no? Pueden ser gránulos ahí agrupados o puede haber gránulos medio sueltos, ¿no? Esto también es importante. Tiene un diámetro 30, de 30 nanómetros su mitad, 15, de 15 a 30 nanómetros, su diámetro de 15 a 30 nanómetros, por lo general dispuestos en aglomerados, generalmente en grupitos, pero sí es verdad que también hay así sueltitos glucógenos, ¿no? Esto igual está en esta medida y en las tablitas, ¿no? En las tablitas, se repite en varios temitas esta medida. Bien. Aparte del polisacárido, ¿sí? Contiene proteínas como responsables de la síntesis de glucógeno y la despolimerización. Para que se entienda, ustedes saben que el glucógeno es varias glucositas de glucosas agarraditas de las manos, ¿no es cierto? Pero para que se agarren las manitos, yo tengo que usar enzimas. Hay enzimas que les dice únanse, únanse, y también va a haber enzimas que les van a decir desháganse, desháganse, suéltense, ¿sí? Por eso aquí te habla de esas proteínas, ¿sí? Que en realidad son enzimas, ¿no? Que van a ser enzimas, ¿no? Bien. Se dice, la glucosa recibida por la célula en exceso es añadida mediante un proceso enzimático a los extremos de la molécula del glucógeno, ¿no? Un paciente se toma mucha glucosa, ¿sí? Su glucosa está alto, ¿sí?
está rebalsadito, vamos a decir, entonces le vamos a mandar a las células, ¿sí? Y le vamos a decir, células, guárdenselo esta glucosita porque hay harto, y la celulita se lo va a guardar como glucógeno. Es decir, cada glucosa que viene lo va a unir al glucógeno, ¿no? Bien. Cuando mi cuerpo necesite, en tiempos de necesidad, también por actividad enzimática. Ustedes saben que en todo lado hay actividad enzimática, se va a gastar la glucosita, vamos a necesitar para producir ATP y demás, entonces, todo el tiempo está ahí sacándose, poniéndose, sacándose, ¿no? Se libera moléculas de glucosa. Si mi cuerpo necesita azúcar, yo voy a romper del glucógeno y lo voy a gastar. Acuérdense, los polisacáridos nos dan energía más rapidito que los lípidos, ¿no es cierto? Los lípidos guardan su reserva, acuérdense, en grasas, ¿sí? Pero la glucosa en el glucógeno y es más fácil sacar, ¿sí? Se utiliza para procesos metabólicos, ¿sí? Algunas células como del hígado, especialmente el hígado pues es nuestra gran reserva de glucógeno, células de gran reserva, ¿sí? Van a liberar la glucosa, ¿a dónde? Pues hacia la sangre, ¿no es cierto? Aquí tengo mi hígado, ahí están las células que están guardando glucógeno en su citoplasma. Y nuestro cuerpo va a pedir, necesitamos glucosa aquí y tal, y lo van a mandar a la sangre para que por la sangre vaya donde tiene que llegar, ¿sí? A su parada, donde le han invitado, ¿sí? ¿Para qué? Liberan glucosa a la sangre para mantener una concentración estable de glucosa en el plasma sanguíneo, ¿no? Acuérdense, la glucosa no tiene que bajar, es peligroso, ¿no? Igual para el cerebro. Por eso desayunen, cuando uno desayuna, retiene más información que cuando no desayunas, ¿sí? Es desventaja no desayunar, ¿no? Desventaja no desayunar. Peor si te estás preparando para un examen. Por ejemplo, en los exámenes de algunas oposiciones en España, la mayoría que postula con sobrepeso porque todo el tiempo están ahí estudiando y solo se comen, estudian, comen, estudian, comen. Eso es prácticamente, ¿no? Lo que tienen que hacer para aprobar, ¿no? Una oposición. Bien, la molécula de glucógeno tiene dimensiones variables, ¿sí? Y está muy ramificada en todas las direcciones del espacio. Así es, ¿no? Una molécula de glucógeno en realidad, ¿no? Así. Pero acuérdense ese diámetro rango que te pone, ¿no? 15 a 30 nanómetros. Bien. Almidón, reserva nutritiva en las plantitas, ¿no? Sí, reserva de energía en la célula vegetal. Tiene dos tipos de moléculas. Tenemos esta amilosa, vean aquí está la amilosa, ¿sí? Y aquí vamos a mostrar a nuestra amilopectina. Entonces, primero, la amilosa es un polímero lineal. La amilosa es un polímero lineal, rectito, polímero lineal, no ramificado. En cambio, la amilopectina es un polímero ramificado. Puede que nos olvidemos en esto, sí, puede que te confundas, vean, es muy similares, solo aquí le cambia pectina, ¿no? Y aquí las ambas, ¿no? Amilosa y amilopectina. Puede que te sirva, puede que no, pero vean, esta P lo voy a convertir en R. Para que lo que quiero que te acuerdes es que es ramificada. Amilopectina es ramificada. La amilosa no es ramificada, ¿sí? Ambos compuestos por unidades de glucosa. Está formado por glucositas. Ya. Los polímeros estructurales y de información. Bien. Acuérdense, trabajan los polisacáridos trabajan como estructuras, sí, y también trabajan de información, son chismositos. Acuérdense, todas las macromoléculas trabajan en información, ¿no? Polisacáridos estructurales y de información. Las células sintetizan otros polisacáridos, otros globitos, que forman parte de la superficie celular y participan en igual reconocimiento entre células para constituir tejidos. Esto es bien importante, ¿no? Más importante en el cáncer, por ejemplo, ¿no? Lo normal es que, ejemplo, si yo mezclo células de hígado con células de riñón y otras celulitas, ¿sí? Las células del hígado se van a ir a acercar a otro grupito, ¿sí? Su grupito. Las células del riñón igual se van a ir agrupando, ¿no? ¿Por qué? Porque se reconocen. Dicen, ah, tú eres tú, pareces mío, o sea, te parece a mí, nos iremos, porque realmente eres una célula igual que yo, ¿no?
En cambio, el cáncer pues, le vale, ¿no? Le vale al cáncer y crece donde quiere crecer, no le interesa a él, sube por sus arribas, de forma irregular, ¿no? Acuérdense, los polisacáridos es para el reconocimiento entre células y como yo me reconozco entre células, voy a poder formar tejidos, ¿no? Otros y demás. La formación también de receptores, ya hemos visto, ¿no? Uniones estructurales entre el citoplasma y la matriz extracelular, ¿no? Acuérdense, las glucositas, vean, están saliendo ahí, allá afuera de nuestra membranita, ¿no? Y vamos a ir viendo que va a haber muchas estructuras que agarran colágeno, por ejemplo, están ahí agarrando al colágeno, hay glicoproteínas que le están agarrando al colágeno, y ustedes saben que el colágeno es una estructura de la matriz extracelular, ¿no? Bien. Bien. Combinados con proteínas, los polisacáridos estructurales forman parte del glicocálix. ¿Se han visto el glicocálix? Acuérdense, son esos globitos que están saliendo de nuestra célula o tipo algodoncito, si quieren, ¿no? Cuando yo voy a hablar de algodoncitos o globitos, me refiero siempre a azúcar. Es como decir lo mismo, ¿sí? De la pared bacteriana, también. De las paredes celulares de las plantitas, también, ¿no? Igual, lo mismo. Hay las bacterias, hay el glicocálix y las paredes celulares de las plantas. Paredes, ¿no? Acuérdense, las células de las plantas tienen pared. No se olviden, ¿no es cierto? Tienen pared. La mayoría de los polisacáridos estructurales y de información son heteropolímeros. Bien importante, ¿no? Los polisacáridos estructurales, los chismositos y de información, ¿sí? Son heteropolímeros, no son homopolímeros. Debido a su complejidad, ellos constituyen los glicosaminoglucanos. ¿Se acuerdan las antenitas? Estas antenitas que están saliendo de aquí, los glicosaminoglucanos, ¿no? Son de distintas estructuras y vamos a ir viendo más que todo, se va a entender mejor en el tema de procariotas, ¿no? Bien, es decir, las bacterias, que se unen a las proteínas para formar los proteoglicanos. Por eso aquí están, ¿no? Estas proteínas ahí, ¿sí? Y ahí uniditos las glicoproteínas a sus laterales, y en conjunto se llaman los proteoglicanos, proteoglicanos, ¿sí? Y obviamente la porción glucídica de las glicoproteínas. Por eso se llaman azúcar, glicosaminoglucanos, porque tienen azúcar, no es. Entonces, los polisacáridos, ¿qué funciones tienen? Habían tenido energética, ¿no? Importante, aunque es una energía que nos da rapidito, ¿no? A corto plazo. Estructurales, información, gracias a qué? Al glicocálix. Todo es casi receptor, ¿sí? Hormonas y glicoproteínas. Bien. Y aquí te mandan preguntitas, ¿no? En relación a los polisacáridos es cierto. En relación a los polisacáridos es cierto. Te dice, hay polisacáridos con moléculas lineales, ¿sí? Mientras que otros tienen moléculas ramificadas, ¿sí? Y eso era verdad, ¿no es cierto? Había sí y había los que están ramificados como arbolitos. Bien. Los polisacáridos complejos formados por muchos monosacáridos de glucosa son menos frecuentes en la célula, son menos frecuentes, es decir, que es más frecuente encontrar glucosa, ¿no es cierto? Bien. 3. Los polisacáridos de información son el glucógeno de información, son el glucógeno en las células animales y el almidón en las células vegetales, y son ambos polímeros de glucosa, pero es información. Acuérdense, en polisacáridos hemos hablado nutritiva, información, estructuralidad, ¿no? Bien. Solo la respuesta es A. Otro. En relación a los polisacáridos es cierto. Todos los polisacáridos estructurales y de información son heteropolímeros. Todos. 2. Debido a su complejidad, ¿sí? La estructura de muchos no ha sido dilucidada, es decir, estudiada. Sí, eso, ¿no? O sea, nunca vamos a poder decir que todo hemos logrado investigar, ¿no? Dilucidada es estudiada, ¿no? Averiguada, comprendida, entendida.
2. Tienen funciones energéticas, estructurales y de información. El glicocálix, hormonas, glicoproteínas, esteroideas. Esto de aquí pertenece a qué? Lípidos y no a ellos, ¿no ve? No a ellos. La respuesta solo es B. Le dice, en relación a los polisacáridos es cierto. Algunas células, como las del hígado, liberan glucógeno a la sangre para mantener una concentración estable de glucosa en el plasma sanguíneo. Las células del hígado van a liberar cuando necesite, ¿no? Cuando necesite. No es que deciden yo voy, yo no voy, no quiero, no. No es así, ¿no? No es así. Bien. Además, esto es importante. Las células del hígado no van a botar glucógeno a la sangre. Acuérdense, el glucógeno es reserva de glucosa. Yo voy a deshacer mi glucógeno en el hígado y yo voy a mandar glucositas. Yo no voy a mandar glucógeno como tal, ¿no? 2. El almidón se compone de 2 tipos de moléculas. La amilopectina, un polímero que esta P le convertimos a R, hemos dicho, para que se acuerden que era ramificada, y la amilosa era lineal, ¿no? Bien. 3. Los polisacáridos estructurales forman parte del glicocálix en las células animales, de la pared de la bacteria y de las paredes de las células de las plantas. Sí, ¿no es cierto? Paredes de las plantas, paredes de las bacterias y en nosotros el glicocálix. Está bien. ¿Sí? La respuesta es B de casa, ¿no? Bien. Entonces ahí terminamos el tema 3, ¿no? Por fin, por fin. Y ahora luego vamos a entrar al tema 4. El tema 4 es un tema pura mitocondria, ¿no? Un tema que pues hay que dedicarle mucho, sí, hay que dedicarle porque es un tema corto, si van a ver, se van a dar cuenta, es un tema corto, pero no tan simple como otros temas, digo, ¿no? Lo bueno es que el ciclo de Krebs, por ejemplo, no te ponen tantas enzimas, en tu libro no está tantas enzimas, porque en realidad son muchas enzimas, ¿no?